Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y prepárate porque en este video veremos la construcción y clasificación de triángulos. Así que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar en este momento con la clasificación de triángulos. Antes de ver cómo se construyen, primero hay que decir quiénes son o cómo se clasifican, cuántos tipos tenemos, cuáles son las características de cada uno de ellos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que los triángulos se pueden clasificar de dos formas. La primera de ellas es de acuerdo a sus lados, es decir, cuánto miden, si hay algunos lados que son iguales o si hay alguno que sea un poquito más cortito o un poquito más largo, ¿sí? Si tienen algunos iguales o diferentes, eso es clasificación por lados. Yo no me voy a fijar en otra cosa que no sean la medida de sus lados. Esa es la primera clasificación. Y la segunda es por medio de sus ángulos. Es decir, si tenemos ángulos un poquito más cerrados, un poquito más abiertos, aquí es importante recordar lo que habíamos dicho en el video de ángulos, que existen ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos. Bueno, pues toda esa información nos va a servir para clasificar también a los triángulos. Vamos a tener entonces de los dos tipos. Los vamos a clasificar por sus lados y también por sus ángulos, por la medida de sus ángulos. Y vamos a comenzar primero con la clasificación por medio de lados, que es la más popular y la que seguramente tú ya conoces. Si nosotros tenemos aquí tres segmentos de línea, recordemos que es un segmento, aquí tenemos tres segmentos y observa que los tres son iguales. Si yo quisiera formar un triángulo con estos tres segmentos iguales, lo que nosotros tendríamos sería un triángulo equilátero. ¿Sale? Esa es la primera clasificación. Tres lados iguales nos da un triángulo equilátero. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos estos tres segmentos y observa que dos de ellos son iguales y uno es diferente. Puede ser más cortito o puede ser más largo, no importa. En este caso, lo importante es conocer que tenemos dos lados iguales y cuando querramos formar aquí nuestro triángulo con estos dos lados iguales y el amarillo que es desigual, nos quedaría un triángulo ¿de qué tipo? Este es un triángulo isósceles. Ujú, exactamente, este es un triángulo isósceles. Y existe un tercer tipo de triángulo. Ahora vamos a suponer que nosotros tenemos estos tres segmentos. Observa que entre ellos, los tres son de diferente tamaño. El verde es como un tamaño intermedio, el azul es más pequeño y el morado es más grande. Aquí tengo tres lados diferentes y a la hora en que yo los quiera formar en modo de triángulo, que yo los quiera acomodar en mi triángulo, lo que tendríamos sería un triángulo escaleno. Escaleno es un triángulo con tres lados diferentes. Entonces, nada más para repasar y hacer un breve resumen. Equilátero, tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno, tres lados totalmente diferentes. ¿Va? Esa es la clasificación por medio de los lados. Y ahora vamos a trabajar la clasificación por medio de sus ángulos. En este caso, vamos a tomar aquí nuestros tres segmentos. No importa su tamaño, aquí no es necesario que sean iguales o que tengan dos lados iguales, uno diferente, no importa, ¿sí? Por eso aquí los pusimos distintos, porque en realidad el tamaño de los lados no importa. Lo que sí es importante es el ángulo, ¿ok? Observa que aquí nosotros tenemos un ángulo que está muy abierto. Este tipo de ángulos que están muy abiertos, recordemos, están entre 90 y 80 y 180 grados, ¿sí? Este tipo de ángulos son muy importantes. ¿Recuerdas el nombre? ¿Cuál era el nombre de estos ángulos que miden más de 90 pero menos de 180? Ajá, este tipo de triángulos, o bueno, este tipo de ángulos, mejor dicho, son ángulos obtusos. Y precisamente así es como se llama nuestro triángulo. Es un obtusángulo. Eso significa que tiene un ángulo obtuso. Ojo, solamente uno, no podemos tener dos. Con uno es más que suficiente y un ángulo obtuso ya es suficiente para que mi triángulo sea obtusángulo. Ahora vamos a tomarnos estos tres segmentos. Observa, igual, no miden lo mismo. La medida de los lados no me interesa ahorita por el momento. Nosotros los vamos a acomodar de cierta forma y observa que en uno de los ángulos, en el vértice, tenemos un cuadrado. Recordemos que la característica de los ángulos es, cuando yo tengo un cuadrado, significa que tengo un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Pero ojo, yo dije una palabra importante, ángulo recto. Este tipo de triángulos que tienen un ángulo recto se llaman ángulos o triángulos rectángulos, ¿va? Este es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Y finalmente, si nosotros tuviéramos estos tres segmentos, a la hora en que nosotros los acomodamos, si todos, aquí sí, si todos los ángulos miden menos de 90 grados significa que son ángulos agudos. Entonces tengo un triángulo acutángulo, ¿sale? Observa que no es la misma palabra, pero sí suena parecido. Agudo, acutángulo, ¿sí? No son la misma palabra, no se escriben igual, pero sí suenan bastante similar. Entonces, agudo, acutángulo. Y esa es la clasificación de triángulos por medio de sus ángulos. Entonces ya vimos las dos, por medio de sus lados y por medio de sus ángulos.
Y ahora vamos a ver cómo se construyen, cómo puedo dibujarlos o cómo puedo trazarlos. Lo primero que vamos a hacer es, con ayuda de nuestro compás, vamos a marcar los 2 puntos que están aquí en la pantalla. Ojo, lo que vamos a hacer ahorita es abrir nuestro compás de una cierta medida. Por ejemplo, si queremos un triángulo que tenga uno de sus lados de 5 centímetros, entonces el compás lo abrimos 5 centímetros. Si queremos que mida 6, lo abrimos 6 centímetros. Si queremos que mida 10, lo abrimos 10 centímetros y así sucesivamente, ¿va? Dependiendo de la medida que nosotros querramos, es conforme vamos a abrir el compás. Muy bien. Y entonces aquí ya tenemos abierto nuestro compás, marcamos los 2 puntos, que van a ser unos vértices, y con esa misma abertura, nosotros vamos a marcar los puntos, les vamos a poner nombre. Uno se va a llamar el punto A y el otro se va a llamar nuestro punto B, ¿sale? Van a ser los vértices de mi triángulo. Con esta misma abertura o con esta misma medida, nosotros vamos a trazar un arco, ¿sale? Puedes trazar el círculo completo si quieres, pero con un arco es más que suficiente. Y con esa misma medida, sin abrir ni cerrar más el compás, así como lo tenemos, con esa misma medida, ahora vamos a poner la aguja en el otro vértice, en el otro punto, y también vamos a trazar otro arco, ¿sale? Ya tenemos aquí nuestros 2 arcos y observa que estos arcos se intersectan en un punto. Ese punto de arriba es el que nos va a ayudar a construir nuestro triángulo. Nosotros lo vamos a llamar C. Ese punto de intersección se va a llamar C y listo. A la hora en que nosotros querramos unir estos 3 puntos, lo que vamos a obtener sería un triángulo equilátero. Este es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales y ya lo tenemos, ¿sale? ¿Cuál fue la construcción? Simplemente posiciono mi compás, lo abro. Si quiero que mi triángulo equilátero mida 5 centímetros, abro mi compás 5 centímetros, marco mis 2 puntos, dibujo un arco, dibujo el otro. Donde se intersectan es mi tercer punto, mi tercer vértice, los uno y listo. Ya tengo aquí mi triángulo equilátero. Aquí lo tenemos, un triángulo equilátero. Y ahora vamos con el otro triángulo, vamos con los triángulos isósceles. Ahora, ¿cómo los podemos construir? Bueno, aquí vamos a tener 2 figuras porque existen 2 maneras de construir el triángulo isósceles, ¿sí? Puede ser que sea un triángulo isósceles donde el lado más largo sea el diferente o donde el más cortito sea el diferente y los otros obviamente sean iguales. El procedimiento es el siguiente, vamos a tener aquí nuestros compases. ¿Cómo los vamos a abrir? Pues depende también de la medida del lado que nosotros queramos, ¿sale? Bueno, ya que tenemos aquí los compás, vamos a colocar nuestros puntos, ¿sale? Uno vamos a llamarlo A y B, y los otros los vamos a llamar A' y B'. Uno es para un triángulo y el otro es para otro triángulo, ¿sale? Vamos a ver aquí cómo se construyen los dos. El primer paso es, tenemos 2 opciones. La primera, vamos a poner aquí esta herramienta. En el primer caso, nosotros vamos a abrir el compás un poco más de nuestro punto, ¿sale? Observa que está más abierto, ¿sale? El punto B nos sirve de referencia y ya que nosotros tenemos esa referencia, lo podemos abrir un poco más. O al revés, en lugar de abrirlo más, podemos abrirlo menos, o sea que esté más pequeñito, ¿sale? Tenemos estas 2 opciones, o lo abrimos más o lo abrimos menos, ¿sale? Que esté más largo o que esté más corto. El siguiente paso sería trazar también los arcos, ¿sale? Vamos a trazar aquí unos arcos. Observa que aquí tengo un arco más grande, obviamente, para la medida más larga, y un arco más pequeño para la medida más pequeña, ¿sale? Eso es importante. Con esa misma amplitud o con esa misma abertura, sin abrir ni cerrar más nuestro compás, ahora vamos a trazar otro arco. Y lo mismo, en el caso del primero, tenemos un arco más grande porque mi abertura era más grande, y en el otro tengo uno más pequeño, pues porque era más pequeño, ¿sale? Y ya tenemos aquí nuestros arcos dibujados. Observa que otra vez se intersectan en un punto. Vamos a marcar ese punto de intersección. Al primero lo llamamos C y al segundo C'. Y listo. Ya que nosotros tenemos aquí nuestros 3 puntos, ya podemos dibujar nuestros triángulos isósceles. Observa que, como decíamos al principio, el primero es un poquito más largo porque lo abrimos más. Entre más abramos el compás, más grande o más largo va a ser mi triángulo isósceles. Y al revés. En el segundo, como nosotros lo abrimos menos, era más cortito, por eso mi triángulo isósceles quedó más cortito. Entre más abra mi triángulo, pues va a quedar más alto, ¿sí? Y entonces, bueno, como ya dijimos, estos son triángulos que tienen 2 lados iguales y uno diferente y se llaman isósceles. Ahora vamos con el tercer tipo de triángulo, que es el escaleno. Tenemos aquí nuestro compás, colocamos aquí nuestros 2 puntos de intersección, bueno, perdón, nuestros 2 puntos de referencia, son los 2 puntos de referencia, son de referencia. Observa que aquí hemos cerrado un poquito nuestro compás, ¿sale? Bueno, depende, si quieres un triángulo escaleno más cortito, pues hay que cerrarlo un poquito más, ¿sale? Depende qué tanto
o qué tan largo queramos nuestros lados, es como conforme lo vamos a abrir más o lo vamos a cerrar un poquito más. Aquí lo cerramos solamente un poco y vamos a trazar nuestro arco con esta medida. Muy bien. Ahora vamos a pararnos en el otro punto, colocamos la aguja del compás y observa que aquí lo estoy cerrando todavía un poquito más. Lo estoy cerrando todavía más, ¿ok? Sí, yo lo tenía abierto un poquito, estaba un poquito más cortito que la medida de nuestro punto y aquí lo hemos cerrado todavía un poquito más para que sea diferente y tengamos también un arco dibujado aquí de forma diferente, un arco más cortito. Observa que el primero es un arco más grande y el segundo ya es más cortito. Y listo, aquí tenemos nuestro punto de intersección, tenemos nuestro punto C, unimos desde luego aquí nuestros 3 puntos y una vez que nosotros los hemos unido, ya tenemos nuestro triángulo. Como aquí todos los arcos eran diferentes, entonces tenemos un triángulo escaleno. Arcos diferentes, lados diferentes, triángulo escaleno. Muy bien, y así es como nosotros podemos construir con regla y compás los triángulos de acuerdo a sus lados. Y solamente nos hacen falta unos, que son la clasificación, pero por sus ángulos. Y ahora vamos a utilizar lo siguiente. Tenemos aquí otra vez nuestro compás, vamos a dibujar un círculo, ¿sale? Vamos a trazar un círculo, colocamos la aguja, trazamos el círculo completo. Muy bien. Observa que aquí este punto que está marcado es el centro, ¿sale? Es el centro de nuestro círculo. Vamos a marcarlo bien para no perderlo. Y lo que vamos a hacer es trazar una recta. Vamos a trazar una línea, un segmento que pase por el centro. Es decir, vamos a trazar un diámetro. Un diámetro y vamos a marcar aquí los extremos, que sería nuestro punto A y el punto B. Esos van a servir de referencia para construir nuestro triángulo. Y vamos a marcar un tercer punto que esté adentro del círculo, ¿sale? Que no esté en la circunferencia, que esté adentro. Una vez adentro, vamos a unir nuestros puntos A y B con este tercer puntito y ya tenemos nuestro primer triángulo. Este es un triángulo ¿de qué tipo? Observa que el ángulo C está más grande, mide más de 90 grados y entonces es un obtusángulo. Recuerda que el ángulo más abierto, bueno, en este caso, es el obtuso y por eso mi triángulo es obtusángulo. Nuevamente vamos a trazar un círculo para nuestro siguiente triángulo. Vamos a marcar también aquí nuestro centro. Vamos a dibujar un diámetro, vamos a marcar también los extremos, que serían el punto A y el punto B. Y una vez que nosotros hemos marcado los extremos, vamos a colocar otro punto, pero ahora sí sobre la circunferencia, es decir, sobre el perímetro, sobre el contorno. Ya que lo tenemos aquí marcado, vamos a unirlo con los otros dos y observa que el ángulo que se forma ahora es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, mi triángulo es un triángulo rectángulo. Muy bien, y ya nada más nos hace falta uno. Ya tenemos dos por sus ángulos, nos hace falta un último, que es el tercero. Y vamos a dibujar aquí otra vez nuestro círculo, ya lo tenemos dibujado. Vamos a marcar también el centro, vamos a trazar el diámetro de nuestra circunferencia. Ubicamos los extremos, que sería el punto A y el punto B, que nos van a servir de referencia para el triángulo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Observa que aquí se han dibujado dos líneas. Esas dos líneas, dos rectas, son rectas tangentes, ¿sale? Recordemos cuando vimos el tema de rectas notables en un círculo, trazo de rectas notables. Había rectas tangentes, que son las que tocan el círculo en un solo punto y son perpendiculares a los radios. ¿Ok? Una vez que nosotros ya tenemos aquí nuestras rectas tangentes, lo que vamos a hacer es seleccionar un puntito extra, un puntito adicional, fuera. Vamos a colocar un punto fuera, o bueno, más bien fuera de la circunferencia, pero dentro de nuestras rectas tangentes. ¿Sale? Sí, eso es importante. Que esté afuera de la circunferencia, observa que está aquí afuera del círculo, pero está adentro de las rectas tangentes. ¿Sale? Ya que hemos marcado ahí nuestro punto, lo unimos con los otros dos y listo. Este triángulo que se ha formado es un triángulo acutángulo. Todos sus ángulos son menores de 90 grados, son ángulos agudos y ya terminamos. Así es como nosotros hemos construido también nuestro tercer triángulo. Y ahora ya lo sabes. Así es como nosotros podemos trazar, clasificar y construir triángulos por medio de sus lados y por medio de sus ángulos. Espero que este tema te haya gustado tanto como a nosotros. Y si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Nosotros te podemos ayudar. No olvides seguir practicando y nos vemos en una próxima ocasión.